Hola jóvenes, continuamos con el desarrollo de la asignatura Macroeconomía. Siempre estamos en el ciclo 2 del 2020. Nuestro grupo es el grupo G. Y estamos en la semana del 10 al 15 de agosto. Hasta ahora hemos visto las generalidades de la economía, especialmente insistiendo en el enfoque macroeconómico, porque esa es nuestra asignatura. Claro que al hablar de la economía, y vimos, y ustedes tienen ahí por supuesto, una definición de economía, no una, sino que varias, pero ustedes podrán o bien escoger una, la que sientan que más recoge los elementos indispensables en la definición, o pueden ustedes armar o combinar de las varias que hemos visto una sola de ellas. Y digo que hemos visto porque no solo las hemos visto acá en el inicio de la macroeconomía, sino que incluso ustedes tienen definiciones de economía cuando han estudiado asignaturas como la microeconomía y como los principios generales de economía. Vamos entonces ahora, decía pues, a insistir con el enfoque macroeconómico, y este se refiere pues al estudio del todo. Es decir, en este sentido estamos hablando nosotros de la economía como un todo o del sistema económico como un todo. Y así, por ejemplo, hemos visto una serie de elementos que conforman la economía y hasta hemos hablado de la doble corriente circular que se establece en un sistema económico. Incluso hasta les propuse yo el desarrollo de una actividad para que conocieran, dominaran y hasta comprendieran mejor cuáles son los elementos que conforman el esquema de la doble corriente circular en un sistema. Por un lado, vimos unidades económicas, básicamente dos que son las que existen en el sistema. La unidad económica familiar y la unidad económica empresarial o la empresa. Los mercados, tanto de productos como de factores productivos, los flujos y los destinos que tiene el ingreso de la comunidad. ¿Por qué estoy yendo un poquito más rápido en esto? Es porque ya vamos a repasar un tanto más acerca de esto. Pero no quiero que se me vaya a olvidar recomendarles. Iniciamos esta semana del 10 al 15. Sin embargo, quiero decirles que para la segunda jornada de esta semana, o sea, el jueves 13, si no me equivoco, el jueves 13, vamos a tener una videoclase. El link va a estar en el aula virtual y lo vamos a hacer pues por la aplicación Google Meet, que es la que nos permite quizá la posibilidad de disponer de más espacio para que más personas accedan y por supuesto más tiempo, como para que si yo explico una serie de aspectos que vamos a explicar y ustedes tienen preguntas que hacer, lo vamos a poder aprovechar. Y digo pues, ¿por qué vamos a hacer esta videoclase? Es que aun cuando tenemos que estudiar, ya se han estudiado una serie de elementos y aspectos de la economía, y por supuesto que hoy los vamos a estudiar, variables macroeconómicas. Pero quizá lo verdaderamente importante es que usted finalmente entienda qué es la economía. ¿Cómo es que dentro de la economía se genera un problema económico? ¿En qué consiste este problema económico? ¿Cuáles son los problemas económicos que se dan dentro de ellos? Así como lo que estaba mencionando.
los diferentes elementos dentro del quehacer de la economía, que es donde se establece lo que yo estaba mencionando, el esquema de la doble corriente circular. Mucho me gustaría verlo, porque aunque yo ya les he recomendado y se lo sigo recomendando para quienes no lo han hecho, se estableció un foro de presentación, que aunque a la mayoría pues yo los conozco y los identifico, algunos no o algunos no demasiado. Entonces por eso es que para quienes no lo han hecho, todavía por favor suban su imagen con su nombre completo. Es una recomendación que hemos estado dando a la plataforma para poderlos identificar mejor, conocer su nombre completo con una fotografía y algunas expectativas que ustedes tienen. Eso le puede servir a uno de docente para ver qué esperan ustedes de la asignatura. Así que como que esperan ustedes de la carrera y de la universidad misma. Así es que por favor, no olvidar que para la segunda jornada de la semana, el jueves 13, vamos a tener entonces una videoclase en los términos que yo ya mencioné. Mientras tanto, vamos entonces a retomar lo del problema económico. Ya vimos en detalle uno de ellos, que es el qué y el cuánto producir. Nos quedan por ver en forma detallada el cómo producir, es decir, con qué medios, con qué técnicas, con qué recursos vamos a producir lo que necesita la economía. Y finalmente el tercer problema es para quién producir. Ya sabemos que es para atender las necesidades de todos los elementos de una sociedad, de la población. Aunque por supuesto siempre hacemos la aclaración que estamos en una economía en donde es la oferta y la demanda la que prevalece, de tal suerte que la población va a demandar al sistema, al mercado, con sus ingresos provenientes de los distintos factores productivos de que disponen. ¿Qué es lo que va a demandar? Todos aquellos bienes y servicios que necesita para satisfacer sus necesidades. ¿Quiénes se los están ofreciendo? Pues ya sabemos que son las empresas generadoras de los distintos bienes y servicios. Pero quizá debamos nosotros de mencionar que si algo, y este es uno de los temas de las unidades que el programa nos pide, hablar de escasez y elección. Una vez más, vamos a recordar cómo lo seguiremos haciendo y qué es entonces el problema económico. Muchas veces tendemos a confundirlo con el problema financiero, con la dificultad que a veces tenemos nosotros de dinero, de moneda disponible como para demandar lo que necesitamos. Pero en realidad, aquí cuando hablamos nosotros de problema económico, nos referimos al cómo encauzar en economía, cómo dirigir, cómo utilizar pues, los recursos, los medios que ya dijimos que son escasos para producir los bienes y servicios que continuarán siendo escasos también en relación a las múltiples necesidades, a las necesidades pues ilimitadas que la sociedad tiene. Ahora, en vista de esa escasez, es decir, no tenemos todo lo que necesitamos para producir, cómo producirlo y hacia quién va a ir dirigida esa producción, tenemos que elegir. De tal suerte que los problemas económicos, todos ellos, ya los vamos a ver, decimos que son un problema de escasez y elección, o están determinados por estas dos grandes características. Escasez nos limita. En vista de eso tenemos que elegir. Claro, hemos visto los tres grandes problemas económicos. El qué y cuánto producir.
luego el cómo producir. Y finalmente el para quién producir. Hay algunos autores, particularmente Rossetti, que habla de la economía con un enfoque latinoamericano, hablan de un cuarto problema económico y dicen el cómo organizarse para producir. Pero eso lo vemos que queda implícito en cada uno de ellos. Porque para determinar qué producir, tenemos que organizarnos. Para determinar cómo se va a producir, tenemos que organizarlos para tal fin. Y luego, para determinar para quién se va a producir, también tenemos que organizarnos. Por eso es que solo lo mencionamos. El cómo organizarse queda implícito en estos tres. Habíamos empezado ya viendo así en forma detallada el primer problema, que es el qué y cuánto producir. Pero vamos a ver las generalidades de ellos antes de continuar con el segundo problema, para dejar para una próxima jornada el para quién producir. Vamos a ver en términos generales los contenidos de esta unidad. ¿Por qué razón? Porque en la videoclase yo no solo he de explicar las generalidades, porque yo quiero que quede bien entendido, que ustedes sepan para qué es que realmente es necesario estudiar la economía con sus diferentes enfoques, sino para que ustedes tengan la oportunidad, ya que nos vamos a poder estar viendo y vamos a poder estar interactuando, que ustedes puedan hacer las preguntas necesarias. Así es que vamos a continuar siempre revisando las generalidades. Entonces habíamos dicho que estos son los tres grandes problemas económicos. Cada uno de ellos, para mejor entenderlos, se pueden ilustrar en forma gráfica y así con diferentes valores existentes en un ejercicio para efectos de graficarlo. Vimos el qué producir, que por supuesto es una elección que tenemos que tomar. ¿Entre qué? Pues hemos de producir bienes de consumo o hemos de producir bienes de capital, o cuál es la combinación de unos y otros que hemos de producir, y que eso por supuesto va a depender de las circunstancias, de las necesidades, de la producción que tenga cada uno de los países en el mundo. Vamos entonces ahora, fíjense, en forma general. Este será bienes de consumo, lo vamos a poner así, C, consumo, y bienes de capital. Recuerde, bienes de consumo, bienes de capital. Entonces nosotros vamos a ilustrar qué es lo que más va a producir un país, bienes de consumo o bienes de capital. Al comparar las cantidades a producir de uno y otro ante diferentes combinaciones, alternativas o opciones que se tengan en una economía, nos lleva a un gráfico de esta naturaleza, con puntos si usted quiere como A, como B, como C, como D. Pueden haber muchos más puntos. Claro, esta es la curva